Pues buenas tardes la audiencia. Estamos saludando de aquí desde la iglesia Ridgeview Community Church en español. Le damos la bienvenida, hermanos, esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, buenas Le damos la tardes. bienvenida a nuestro hermano pastor también, que está al otro lado ahí dirigiendo los controles y va a estar acompañándonos en esta bonita clase. Vamos a iniciar con una clase nueva, siempre hablando en Efesios, la carta que Pablo les escribió a los de Éfeso. Una bonita lección, el maravilloso amor de Dios, el título de la lección. Les invitamos, hermanos, en sus casas, el que esté acompañándonos en este momento en vivo y el que nos vea retransmitiendo este programa, esta clase, que abra su Biblia, hermano, y que vaya con nosotros, que nos acompañe. Es interesante cómo la palabra de Dios nos transmite seguridad en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Es importante, es interesante también cómo la palabra de Dios nos ayuda, porque está escrito Pablo le escribe en una de sus epístolas, dice que la palabra es buena, es útil, ¿verdad? Para redarguir, para enseñar, y nos enseña, hermanos. Aprendemos juntos. Los que estamos aquí atrás dando esta clase, no crea que lo sabemos todo, pero tratamos de estudiar y aprendemos junto con ustedes. Nos sirve es una bonita enseñanza, una bonita clase. Hermanos, esta tarde les vamos a invitar a que, ahí donde está usted, se ponga de pie, o se incline su rostro, ore para que esta clase sea de bendición, tanto para ustedes como para nosotros, y ojalá pudiéramos alcanzar a todos aquellos que en este momento pues se encuentran en tribulación, se encuentran con un poco de miedo, que tienen alguna necesidad. Podemos orar también por ustedes. Si gustan, pueden enviarnos sus peticiones al link que está apareciendo ahí en la pantalla en estos momentos. Nuestro pastor está tratando de acomodar ahí ahorita bien los aparatos, ¿verdad? Para que todo salga bien. Por lo pronto, hermanos, los invitamos a que inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien nos ilumine y que nos hable a través de esta clase. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, primeramente por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por el maravilloso día que nos has regalado, aparte del maravilloso amor del que vamos a estar hablando, Señor, que tú ya nos diste. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas, Padre, nos enseñes, nos guíes, para que podamos llevar esta clase, Señor, por buen camino, para que nuestros hermanos que la escuchan, Señor, entiendan, Señor, cuál es el maravilloso amor de Dios para nosotros. Perdónanos, Padre, nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida y que bendiga, Señor, a todo aquel que viene a tus pies, Padre. Tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera, Padre. Lo recibes con los brazos abiertos y le das ese maravilloso amor. Bendice a mi hermano Rodrigo, bendice a mi hermano Pastor, bendice también a nuestros hermanos que están atrás de esta pantalla, Señor, escuchándonos. Bendice a todo aquel, Señor, que tiene una necesidad. Oramos, Señor, porque en este tiempo, Señor, de aflicción, Señor, tú obres, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Que tu mano de bendición nunca se aparte, Señor, de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guíe, Padre, por buen camino. Amén. Bendice a todos los que en este momento, Señor, se prestan ahorita para escuchar tu palabra. Y acompáñanos, Señor, en esta guía, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, y amén. Vamos a iniciar, hermanos, con nuestra clase de hoy. Y dice, el maravilloso amor de Dios. Hermano Rodrigo, dígame. Le cedo la palabra para que nos pueda leer la introducción del pasaje bíblico y pueda leernos. Ok. Bueno, dice, estamos en la lección número 10 y el título de la lección se llama El maravilloso amor de Dios. Empieza así, ¿verdad? Con el versículo para memorizar, que de hecho es un corto versículo, pero con mucho enriquecimiento, con mucho que indagar, ¿verdad? Hay unas palabras ahí que me llamaron mucho la atención, pero bueno, este es el versículo y es Efesios
3, 19, y dice así, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Una vez más, hermanos, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:19. ¿Y cuál es el propósito de la lección? El propósito es que el alumno se comprenda la oración de Pablo y la haga parte de su vida. Una de las cosas que me llamó la atención es la palabra conocer, y de este conocimiento, plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que el alumno aprenda la oración del apóstol Pablo y la haga parte suya. Muchas de las veces nosotros conocemos, ¿verdad? Conocemos muchas cosas, ¿verdad? Pero no está en el hecho de conocer, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que un doctor conoce la medicina, pero si la medicina no la practica, es en vano el conocimiento ese, ¿verdad? Si un carpintero conoce carpintería, pero si no la practica, también podría ser en vano también eso. Y muchos oficios así, pero aquí está hablando de conocer del amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento. Básicamente, el sabio, el amor de Cristo sobrepasa el conocimiento de un sabio, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que él había sido estudiado, vamos a decir, en Harvard de esos tiempos, tenía mucho conocimiento, mucho estudio, era una persona súper preparada, y dice, todo lo que yo tenía por conocimiento, ahora lo tengo como pérdida, ¿verdad? Ahora que ya conozco a Jesucristo, me doy cuenta que todo lo que conocía, pues, ya no vale, ¿verdad? Yeah. Interesante porque el maravilloso amor de Dios, Dios muestra su amor, dice, estudiándolo, claro, todos los que hemos conocido del amor de Dios, nos hemos dado cuenta que Dios nos muestra su amor a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ese es el maravilloso amor de Dios. Amén. Si quisiéramos terminar esta clase, hermanos, aquí la podemos terminar. El maravilloso amor de Dios se muestra dando a su Hijo. Así el rescate por la vida de muchos de nosotros. Amén. ¿Verdad? Ahora, pero es interesante también el propósito de la lección, dice, que el alumno comprenda la oración del apóstol Pablo y la haga parte de su vida. Hermanos, hay que hacer parte de nuestra vida la oración. ¿Y cómo podemos hacer parte de nuestra vida la oración? La única manera de hacer parte de nuestra vida la oración es precisamente orando. Claro. Pero ¿cuántas de las veces nosotros hemos querido resultados? Sí, queremos ser sanados, queremos ser llenos del Espíritu, queremos hablar en lenguas, algunos por ahí, queremos que el amor de Cristo se muestre en nosotros. Pero ¿cómo se va a mostrar si usted no le pide nada a Dios? Sí, así es. Dice que la forma de pedir está en la de dar. Y Dios dice, pedid. Sí. Y hallaréis. Yo creo que todos nosotros tenemos en cierta manera una actitud como de infantes, hermano, como de niños, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque pues yo miro todavía a mis niños, ¿verdad? Que, bueno, a uno de ellos. A uno ya. Sí. Ya otro ya lo pasó. Sí, el otro ya no es así, pero por ejemplo, mira caricaturas de esos que tiran poderes así, ¿verdad? Que hacen... Todavía se divierte. Sí, todavía sueña con eso y de repente lo encuentro ahí en el espejo, y quiere tener poderes y cosas de esas. Y muchas veces nosotros actuamos como los niños. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque queremos que tener poder, ¿verdad? Te voy a sanar, ¿verdad? Voy a orar por ti, te voy a sanar o cosas como esas, ¿me entiendes? Sí. Pero sin transcurrir o tratando de evitar el punto A al punto B, ¿sí me entiende? Que es toda una vida de entrega al Señor. Sin querer esforzarnos, ¿no? Exactamente. No queremos. Queremos conocer toda la Biblia de pe a pa, pero si no la leemos, pues ¿cómo la vamos a conocer? ¿Verdad? Ya. Es interesante. Vamos a darle permiso que pase por aquí nuestro hermano Elvis. Sí, lo vamos a sentar acá en el medio para que se sienta a gusto. Donde guste, hermano Elvis, pásale, bienvenido. Se me hace que lo echaron en medio usted, bro. Sí, con permiso.
¿Sí le acerca el micrófono, hermano? No, así sin micrófono, para que... Y vamos a arreglar. Bueno, mientras arreglamos eso, continuamos, ¿verdad? Vamos a leer la introducción. Y dice, mientras el hermano Elvis se prepara, vamos a continuar para que esto no haya pausas. Y vamos a leer la introducción. Y en la introducción a mí me llamó mucho la atención también. Bueno, toda la clase es muy hermosa. Yo pienso completa, que cada uno de las clases, si nos ponemos a estudiarlas como debe y nos sentamos, tomamos el tiempo, ¿verdad? Porque esto es de tiempo, dedicarle tiempo. Porque si nada más nos sentamos y leemos y ya leí, ya estudié, me fui, al rato somos como dice en Corintios, ¿verdad? Somos como aquel que se miró al espejo, ¿verdad? Y al rato se dio la vuelta y se fue. Así, de verdad, no hay resultados. Por eso, al propósito de la lección, dice que hagamos parte de nuestra vida la oración. La oración que Pablo les hizo a los Efesios. Y esta oración, vamos a ir desglosando de qué se trataba. ¿De qué se trataba a la oración de Pablo para los de Éfeso en esta clase? Hermanos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Elvis, ya está listo ahí en los micrófonos y pues lo vamos a recibir con trabajo porque queremos que nos lea la introducción. Amén. Gracias, hermano. Gracias por... Sí, pasa mi agua, por favor, si está mal, si no da mucho la molestia. Claro que sí. Gracias. Ahí está. Ok, gracias. Gracias a todos los que nos escuchan también. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Y quiere que le lea la introducción. Vamos a la introducción, hermano. Okay. Sí. Estamos en la lección número 10 y la introducción dice: pregunte a sus alumnos lo siguiente. Ok, entonces la pregunta que yo le puedo hacer a ustedes: ¿me aman? El amor de Cristo, amén. Amén. Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Oh, claro, sí. Dice, sea sincero, bro. Que no nos oiga la hermana Saldaña, por favor. Sí, cuando estaba leyendo la clase y leí esa parte, ¿verdad? Se me vino a la mente que wow, qué pregunta más complicada, porque aparte lo forza a dar una respuesta bien complicada también, ¿verdad? Una respuesta muy difícil. A mí se me vino a la mente la historia de cuando Pedro lo niega 3 veces, ¿verdad? Sí. A mí eso se me vino a la mente y precisamente acerca de eso escribí aquí algo poquito. Es que la pregunta no es la complicada. La respuesta. Porque sí, ¿verdad? Desde el punto de vista que si damos una respuesta sabiendo cuál es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sabemos de que al contestarla sinceramente es bien difícil saber si la respuesta va a ser un sí o un no, ¿verdad? Porque parece que usted puso un ejemplo la semana pasada también de qué tal si a la persona que nos está preguntando eso nos ha hecho algún daño en nuestra vida, ¿verdad? Ha hecho algún daño irreparable, o dejemos de eso, que no sea un daño irreparable, sino simplemente algún resentimiento que llevemos arrastrando dentro de nosotros, o algo que nos incomode dentro de nosotros, pudiéramos decir con sinceridad a esa persona que sí le amamos. Ahí a eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Que sería bien difícil dar esa respuesta. Difícil de contestar y difícil de creer, como dice. Sí, pero ok, vamos a darle seguimiento entonces a lo que dice la introducción, ¿verdad? Luego de hacer esa pregunta, dice, ¿qué es amor? Es otra pregunta, sí. ¿Qué es amor? ¿Se puede comprender el amor? ¿Se puede experimentar el amor? ¿Verdad? Dice, luego escriba algunas contestaciones y reacciones que ustedes observen durante el diálogo. Esto le ayudará a iniciar el tema de la lección y percibir el concepto de amor que tienen sus alumnos. En esta carta el apóstol Pablo dirigió a Dios 2 oraciones a favor de los efesios. En la primera oración, en Efesios 1, 16 al 23, la petición giró con relación a que los efesios percibían en su interior la grandeza de Dios. Y en la segunda oración, en Efesios 3, 14 al 19, que es la que estamos viendo el día de hoy, la petición fue para que recibieran fortalecimiento personal que lleva a un conocimiento más profundo y como resultado poder experimentar en toda su plenitud los privilegios espirituales que Dios tiene para sus hijos e hijas. La atención de esta lección
se centrará en la segunda oración. El pasaje de estudio se encuentra en Efesios 3, 14 al 19, el cual comienza con la siguiente expresión: por esta causa. El detalle de esa causa se encuentra en el capítulo 2 de esta epístola. Este capítulo está relacionado a la acción redentora de Cristo para Israel y para los gentiles, brindándoles a estos últimos la oportunidad no solo de conocerle, sino de alcanzar las riquezas espirituales dispuestas para aquellos que depositan su fe en Cristo. Lo mencionado es muy importante porque nos muestra el pensamiento del apóstol al dirigir esta oración a Dios. Por tanto, al iniciar el estudio de esta oración, es necesario, o más bien una obligación, entender la razón por la cual el apóstol Pablo realizó la misma. Muy bien. Vamos a leer la Biblia. Sí. ¿Sí? Vamos a leer la Biblia, vamos a leer Efesios. Ahí en sus casas, hermanos, abran su Biblia, por favor. Efesios capítulo 3. 3. Del 14 al 19. Sí, dice, lleva como título el amor que excede a todo conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. Interesante. Amén, qué bonito, ¿verdad? Interesantísimo esta clase. Ahora, al principio el hermano Elvis nos empezó a leer la introducción y decía, hizo una pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Me amas? Si nos ponemos a pensar, Pablo aquí les está hablando a los efesios. Sí. El escritor de esta lección empieza preguntando, empieza haciendo una pregunta. Pregunte a sus alumnos lo siguiente: ¿me amas? Si nosotros aquí preguntáramos a la audiencia y le preguntáramos lo mismo, definitivamente encontraríamos un sinnúmero de respuestas. Unas a favor, otras en contra, unas rechazando, otras, ¿sí me entienden? Sí. Pero ahora enfoquémonos en lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Pablo aquí está demostrando lo que ha recibido. Pablo le está demostrando a los efesios lo que recibió él. Ahora, La convicción. el amor de Dios. Amén. Entonces recibió el amor de Dios. Y el amor cambió su vida por completo. Entonces él quiere dar ese amor. Es como la pregunta que nos hace: ¿me amas? Si usted ama a alguien, hermano, si nosotros amamos a alguien, ¿cómo trata usted a alguien que ama en realidad? Su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos. ¿Cómo los ama? Sí. Demostrándole, ¿verdad? Entonces Pablo le está hablando aquí a los efesios, pero Pablo le habla a los efesios, decimos en México, le hablo a Elvis para que entienda a José, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo nos está dando el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo dio su amor por nosotros. Pablo está haciéndole la misma hazaña a los efesios. Está orando por ellos, le está demostrando amor. Y es muy difícil, lo que decíamos hace rato, demostrar amor por alguien que no conoces. Demostrar el amor por alguien que te ha hecho daño. Demostrar el amor por alguien que es tu enemigo. ¿Verdad? Sí, es difícil, hermano, más no imposible, porque se han mirado casos, ¿verdad? Por ahí salen a veces en las noticias de, por ejemplo, de alguien que asesinó al hijo de una persona y esta persona en la corte perdona a esa persona. ¿Sí? Y lo hace, ¿por qué?
porque ha aprendido o ha conocido a Jesucristo y ha entendido lo que es el verdadero amor, ¿verdad? Pero como dice usted, el apóstol Pablo está tratando de transmitir algo que él ya experimentó y encontró en él, en ese amor encontró lo que es el verdadero amor, ¿verdad? No el amor que uno conoce, no el amor que uno conoce como nos los ponen ahora en este tiempo, ¿verdad? Que nos los ponen como un sentimiento, como algo que es un sentir es una emoción, ¿verdad? Entonces lo que está hablando el apóstol Pablo aquí no es de esa emoción que nosotros conocemos como el 14 de febrero, o como decimos, o como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Mira, qué estrella, es por amor le puse tu nombre. Y es tuya y te la compré porque las venden ahora las estrellas, ¿verdad? No puedes comprar una estrella y ponerle un nombre y llevársele y te dan el papel firmado y todo ahí, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no está hablando de ese amor, está hablando de otro tipo de amor, y para conocer de ese amor pues busqué un poquito de lo que son las definiciones o qué tipo de amor está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Porque encontramos que hay 4 tipos de amor, que es el eros, el estorge, filia y el amor agape, ¿sí? Que son diferentes. Entonces, por ejemplo, para no irme muy lejos, así, el amor eros es el amor ese que todos conocemos, el que conocemos comúnmente de una pareja a otra, el amor romántico, el amor erótico, el amor... El del 14 de febrero. Sí, el del 14 de febrero, exactamente. Sí, el de la estrella, el de la luna de miel, que todos conocemos, el amor que, ¿verdad? Que cuando miramos a la primera, a nuestra novia, ¿verdad? Y que nos enamoramos de él. Está también el estorge. Dice, el estorge es un término para amor en la Biblia con el cual podemos no estar familiarizados. Esta palabra griega describe el amor familiar, el vínculo afectivo que se desarrolla naturalmente entre padres e hijos, hermanos y hermanas. Y está también el amor filia. Dice, el amor filia es el tipo de amor íntimo en la Biblia que la mayoría de los cristianos practicamos, dice, unos hacia otros. Básicamente es el amor que Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que amemos unos a los otros. Y eso está en Juan 13:35. Dice que donde dejó el mandato, ¿verdad? Y el amor ágape, ¿cuál es el amor ágape? Dice, el amor ágape es el más alto de los 4 tipos de amor en la Biblia. Este término define el amor inconmensurable e incomparable de Dios por la humanidad. Es el amor divino que viene de Dios. El amor ágape es perfecto. Es el amor, es el amor maravilloso de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Así es. ¿Verdad? ¿Algún comentario, hermano? Sí, es interesante, ¿verdad? Cómo en el griego se especifica para cada cosa, ¿verdad? El término con respecto al amor, ¿verdad? No es como en nuestro idioma, ¿verdad? Que para nosotros le podemos decir amor o amar a algo. Es una palabra muy generalizada, ¿verdad? Porque hasta le podemos decir al perro que lo amamos, ¿no? A la mascota. Sí. Y en el griego podemos ver que se separa todo eso, ¿verdad? Sí, así es. Hay un amor para cada cosa y así de importante es la palabra amor para ellos, pues para poderla alocar, se puede decir, ¿verdad? Como separar en términos, hablando en términos, ¿verdad? De que no es el mismo término de amor, como estaba diciendo el hermano, de un hombre hacia una mujer, como el amor que se siente de nosotros hacia Dios o de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es totalmente diferente y eso es bien interesante. Así es. Y otra de las cosas, hermano, perdón, permítame, otra de las cosas que ha perdido el sentido, el significado, como dice usted, ¿verdad? Se usa tanto que dice
más acá en Estados Unidos se usa mucho el oh, I love this, I love that. Cuando ni siquiera, ¿verdad? Se le acerca a lo que verdaderamente significa la palabra. Hasta el teléfono lo hace, lo puede amar, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que Pablo les está diciendo aquí a los Efesios, lo que Pablo trata de decirnos aquí, dice, Pablo nos está introduciendo o nos está enseñando cómo deben ser nuestras oraciones. Ese es el propósito de que Pablo presenta la carta a los Efesios. Él está pidiendo por los Efesios. Recordemos que ya en el capítulo anterior vimos cómo es que pedía a un Dios de sabiduría y de revelación. ¿Se acuerdan la oración que le hizo también a los Efesios, ¿verdad? Bueno, ahora pide, más al principio del capítulo, Pablo está orando a Dios y da gracias. Da gracias porque dice él, ya nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. O sea, fíjense cómo él está introduciendo las oraciones a los Efesios de una manera que está demostrando el amor que él ha recibido de Dios, lo está demostrando hacia hacia los Efesios. Recordemos, si nos vamos muy atrás al primer capítulo de Efesios, recuerdan que los Efesios estaban desviándose, se estaban yendo hacia la idolatría. Sí. Incluso había una diosa, la famosa de ahí de Éfeso, que estaban ya volviéndose a esos caminos. Entonces es por eso que él les recuerda, ¿verdad? En el capítulo 1 los bendice con bendiciones celestiales. Entonces, por eso ahora sigue orando por los Efesios para que la fe sea fortalecida, que no desmayen, que Dios al final tiene una recompensa, ¿verdad? Y eso no nomás es para los Efesios, eso cabe en nosotros. Si nosotros persistimos, si nosotros seguimos orando, si nosotros seguimos en pie de lucha, dice que al final es cuando cegaremos. Entonces, Pablo entonces se introduce a los Efesios. Hasta ahorita llevamos 3 oraciones. La última es fortaleza. La fortaleza, hermanos, yo aquí la describo como la fuerza que necesitamos. Muchas de las veces cuando alguien pierde un ser querido, lo primero que le decimos que le dé mucha fuerza, mucha fortaleza. Fortalece el corazón de mis hermanos, fortalece el corazón de mi familiar, fortalece el corazón de esta persona que necesita en estos momentos. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos sentimos débiles. Yo he perdido anteriormente familiares, tíos, abuela, familiares cercanos míos, y sí, se cae uno, se siente uno como que el mundo se acaba, pero basta una palmadita de veces de alguien que te echa ganas, que te dice, échale ganas, esto va a pasar, o esto tenía que pasar, o ya está mejor, se quitó de estar sufriendo. Una palabra de aliento, eso es lo que necesitamos a veces, y esa es la fortaleza muchas de las veces que necesitamos para continuar, para dar el salto. Y eso es buena la oración. No sé si el hermano pastor tenga algún comentario. Sí, lo interesante es comparar nuestras oraciones con las oraciones de Pablo, ¿no? y a veces tal vez en la forma en cómo pensamos que también la gente necesita amarnos, ¿verdad? Estamos hablando del maravilloso amor de Dios. Dios usa personas, ¿no? Pero algo que me impresiona a mí es cómo el amor de Dios, ¿verdad? Él pensando en todo, ¿no? Hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Trabajando en el hombre interior. O sea, Pablo reconoce eso, ¿verdad? Y lo que usted decía, hermano, completamente de acuerdo, ¿no? En lo que usted mencionaba, ¿no? La oración de Pablo, ¿no? Cuando uno siente el amor hacia las demás personas, ¿verdad? Yo pienso que son aquellas cosas espirituales las que realmente tienen peso, las que realmente son importantes, ¿no? Entonces, y otra cosa es que necesitamos saber que aquí no está hablando tanto del hombre nuevo, está hablando del interior, del espíritu, ¿verdad? Que está en nosotros, y yo siento que me imagino que ustedes van a estar hablando de eso más adelante. No tocamos ese tema porque es el punto primero. Sí, pero lo importante que podamos ver aquí es que cómo nosotros estamos orando y cómo son nuestras oraciones, por qué pedimos por aquellos seres queridos, hablando usted, ¿verdad? Estamos orando para que el Espíritu de Dios constriña en ellos y los fortalezca, y si no tienen el Espíritu de Dios, que lo puedan tener. Y esa es la otra cosa, cuán importante es eso, nuestro amor, ¿no? A veces pensamos que el amor es darle algo físico, económico a alguien, ¿no? Pero Pablo reconoce lo verdadero, lo espiritual, lo que es más
importante, ¿no? Entonces, sería bueno que tal vez comparásemos nuestras oraciones, ¿verdad? Como en la forma que Pablo está orando. Y si no las podemos comparar, bueno, porque a veces la comparación muchas de las veces no es buena, ¿verdad? No quiero llevar la contra al pastor, pero sí aprender de cómo es que Pablo oraba para también nosotros poder orar, poder pedir. ¿Tiene algo que decir? No, básicamente estaba pensando en lo que estaba diciendo el hermano pastor, ¿verdad? De cómo Pablo básicamente desnuda su corazón y revela lo que hay en su corazón en estas oraciones, ¿verdad? De cuál es el deseo de él. Y ese deseo es que básicamente conozcamos del amor de Dios, que le demos la oportunidad, que nos demos la oportunidad nosotros de conocer a Dios para poder disfrutar de esas riquezas celestiales. Y como le comentaba antes de empezar, hermano, que en algunas de las cartas del apóstol Pablo siempre pedía en sus oraciones, le decía en este caso a los efesios, le dijo, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 1, le dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, en el conocimiento de Jesucristo, ¿me entiende? Entonces, compartía con el hermano Elvis, ¿verdad? Porque habla tanto del conocimiento y porque dice que excede todo conocimiento el amor de Dios. Pues por eso mismo, porque lo que hablaba usted al principio, ¿verdad? Porque le estaba hablando a los Efesios y qué era lo que estaba sucediendo en Efesios o qué había en Efesios. Había muchos sabios, había muchos sabelotodos que podían, que no fácilmente podías convencerlos o hablarles de lo que era el amor de Dios, ¿verdad? Adelante. Bueno, vamos a continuar. Sí, nomás hablo para agregar, ¿verdad? De que sí, lo que estaba diciendo el hermano Rodrigo, y en parte para eso eran las oraciones de él, ¿verdad? Porque por lo que él sabía, ¿verdad? Por el pasado que traían la gente de Efesios, como él dice, como dijo usted también, hermano, había mucha influencia de filósofos, ¿no? ¿Se acuerdan de los griegos antiguos, ¿verdad? De Aristóteles, todos estos. Habían introducido mucha filosofía dentro de la gente de ahí de Éfeso. Y yo creo que desde que Pablo venía orando, desde la primera oración que usted dijo, ¿verdad? Que para que recibieran un espíritu de revelación, aquí mismo va dando un seguimiento, como usted dijo. Porque dice, en lo que leímos aquí, dice que la petición fue para que recibieran fortalecimiento personal que lleva a un conocimiento más profundo, ¿verdad? O sea, de que él ya venía preparando el camino para que ellos pudieran preparar sus corazones por la misma intelectualidad que ellos tenían en su mente, se les iba a dificultar el tratar de asimilar, el tratar de masticar, ¿verdad? El nuevo concepto que traía Pablo con respecto a ese amor del que menciona, ¿verdad? Porque dice que ese es un amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces lo que nos da a entender Pablo es de que aún las personas más preparadas, aún hoy en día, hasta el teólogo más preparado, no alcanza a conocer a plenitud la grandeza del amor de Dios. Sí, así ¿verdad? es. Entonces para eso venía él orando, para que ellos prepararan sus corazones y pudieran recibir con aceptación lo que Pablo tenía que hablarles de las buenas nuevas, ¿verdad? Sí, estaba mirando, hablando de lo que dice el hermano, perdón, hermano, si me da tiempo. No. Estaba hablando de eso, pues, de lo mismo que dice, ¿verdad? De que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y estaba mirando el otro día unos estudios de unos eruditos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estos son básicamente más judíos que miran a Jesucristo como un profeta. Entonces ellos tienen tanto conocimiento y se emocionan tanto al descubrir algún pasaje bíblico de los pergaminos que se encuentran por allá y se emocionan tanto por encontrar algún versículo o algo, pero no se dan cuenta de Jesucristo, de a qué vino Jesucristo y quién es Jesucristo. Entonces ellos básicamente no conocen del amor de Cristo. ¿Sí me entiende? No pueden ser ellos llenos o no sé de plenitud en Dios porque
Porque no has experimentado el amor de Cristo, aún teniendo todo el conocimiento que tienen. Tienen el conocimiento, pero no tienen el amor. Exactamente. Vamos a continuar entonces con la parte número 1, porque ya casi se acaba la clase y nos la llevamos en la pura introducción. Y eso que no está aquí el hermano Pinzón, ¿verdad? Pero vamos, está interesante. Fortalecimiento en el hombre interior, Efesios 3:16. Ya leímos nuestra palabra y ya leímos lo que dice el versículo 16, pero ahorita lo vamos a ir leyendo, vamos a ir desglosando poco a poco. Y a continuación vamos a leer, dice, ¿qué es el hombre interior? Es una pregunta, ¿qué es el hombre interior? Dice, tratar la temática del hombre interior es referirnos a los elementos que constituyen su naturaleza humana. A efectos de explicar la naturaleza humana, hacemos la separación entre el aspecto espiritual y el físico. Las teorías principales que pretenden explicar la naturaleza del ser humano lo presentan desde dos consideraciones. Número 1, la dicotomía y la tricotomía. Basta saber que la dicotomía presenta al ser humano con dos elementos distintos, el físico, que es el cuerpo, y el inmaterial, que es el espiritual. Mientras que en el caso de la tricotomía se presenta al ser humano compuesto de tres elementos, espíritu, alma, que los dos son inmateriales, y el cuerpo, que es físico. No obstante, para los propósitos de esta lección es suficiente conocer que el ser humano está constituido por dos naturalezas, una física que interactúa con el mundo material y una inmaterial que da vida al organismo, se comunica con Dios y donde está ubicada la personalidad. El ser humano tiene una personalidad integrada, es decir, que funciona o se manifiesta como una sola unidad. Así pues, al observar a una persona percibimos la expresión de la totalidad de su humanidad. ¿Ah? Vamos a desglosarlo. Hermano Elvis, ¿qué nos tiene algún comentario? Pues nomás, ¿verdad? Para enfatizar lo que dice, ¿verdad? De qué es el hombre interior, ¿verdad? El hombre interior yo creo que es donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras concupiscencias, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Donde se encuentra nuestra naturaleza humana también. Es donde guardamos todos los sentimientos, los pensamientos. Ese es lo que yo tengo entendido que sería el hombre interior. Hombre ¿verdad? interior. Ok. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. No, yo la verdad no quiero profundizar mucho en esto porque no, pues es un poco complicado. Un poco complicado. Sí. Bueno, lo que yo encontré dice, vamos a ir primero a nuestra Biblia, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 16. Segunda de Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículo 16. Y lo tengo aquí, vamos a leerlo. Dice, por tanto, no desmayéis, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Amén. Número 2, otro versículo, Romanos 12:2. Se lo saben de memoria, deberíamos de saberlo de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Pablo aquí en esta carta a los Efesios nos está diciendo, quiere decir que aunque nuestro hombre exterior, dice, cada día se va desgastando, porque recordemos, hermano, ya no nos vemos de 15 años, ¿verdad? Aunque muchas de las veces así quisiéramos vernos, quizás nos sentamos, pero ya no nos vemos así. Entonces, nuestro interior, fíjese, nuestro interior, ese sí se puede ir renovando cada día. ¿A través de qué? Del Espíritu. A través del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vamos a adquirir ese Espíritu de Dios? Con el conocimiento. Por medio del conocimiento de la palabra. Así es. ¿Verdad? Entonces es interesante cómo el fortalecimiento, cómo se fortalece nuestro hombre interior a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento de la palabra. Ahora, cuando, más, dice, y más claro siempre y cuando permanezcamos en Cristo. ¿Verdad?
Esto es para nosotros los cristianos, por fuera nos estamos haciendo viejos, pero por dentro nuestra alma se renueva. No sé si les ha pasado o si les está pasando, pero si no les está pasando, algo está pasando en nosotros, ¿verdad? Si no nos está pasando. Pero cada vez que nosotros descubrimos algo, a mí me fascina. Cuando yo descubro algo nuevo en la palabra, yo quiero contarlo, yo quiero hablar de ello. Pero eso es el conocimiento, eso es el Espíritu que está hablando a nosotros. Amén. Y esa es la renovación de nuestro hombre interior. Así es. Ahora, notemos algo, cada vez que nosotros nos hacemos pues más viejitos o más viejos, dice que adquirimos más sabiduría, ¿verdad? Conocemos bien a nuestros hermanos, no les podemos decir viejitos, ¿verdad? Perdón, pero nos conocemos a nuestro hermano Arnulfo, conocemos a nuestro hermano Rojas. ¿Y qué es lo que decimos de ellos? Ya los quemó a los hermanos. ¿Qué es lo que decimos? O sea, ¿qué sabiduría tienen? De verdad, o sea, y es envidiable poder decirte, como les decía ahorita, Romanos 12:2, deberíamos de sabernos ese versículo de memoria. Hermano Nolasco. Pero, hermano Nolasco, que extrañamos su presencia aquí, pero algo nos falta, algo está pasando en nosotros, ¿para qué? Para renovar nuestro hombre interior. Necesitamos renovar ese hombre interior de nosotros. Amén. ¿Verdad? Ahora, ya les dimos dos versículos, ¿verdad? Romanos 12:2 y 2 de Corintios 4:16. Ahora, Dios está mostrando su amor de muchas maneras. Y esa es una de las maneras. Él quiere que no desmayemos, porque dice que al final llegaremos. Él quiere que nos renovemos, que renovemos nuestra mente. Él quiere darnos sabiduría. Él quiere que usted y yo, hermanos, seamos luz, más en este momento que estamos atravesando circunstancias muy difíciles. Sí, así es. Entonces, Él quiere que usted y yo nos renovemos, que esa luz que vamos dentro, que la prendamos, que dé brillo, que dé luz, que alumbre. ¿Pero cómo se mantiene? ¿Así? Por medio del conocimiento. Exactamente. ¿Verdad? Por medio del Espíritu de Dios, a través del conocimiento de la palabra. Así es. Amén. ¿Algún comentario, hermano pastor? He ahí la importancia, ¿no? Porque hay muchos que piensan que, y no sé si estaré dentro del contexto de lo que estamos hablando, es como cuando alguien dice, voy a dejar que lo que el Espíritu diga, ¿verdad? Pero nunca esa persona leyó la Biblia, nunca esa persona agarró un conocimiento, ¿no? Entonces, ahí lo que esa persona nos va a presentar no es lo que el Espíritu de Dios está haciendo, sino lo que está haciendo es hablando más sus filosofías, sus ideas. Entonces no es nada bíblico. Es la importancia ahí de que podamos darle lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que alimente nuestro espíritu de Dios, ¿verdad? El espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, el que no lee la Biblia, ¿cómo está alimentándose? ¿Verdad? Por eso el Señor dijo cuando fue tentado, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, dice. De toda palabra. Ajá, entonces estamos hablando de qué. ¿Qué está siendo alimentado en nosotros, ¿verdad? Ese hombre interior, ¿verdad? Que es ahí donde en el hombre interior donde está la paz, ¿verdad? El gozo, todas esas cosas, ¿no? ¿Perdón? La fortaleza de la que habla Correcto, Pablo. la fortaleza que está hablando. Entonces, si no está siendo alimentado por la palabra de Dios, entonces, ¿qué está pasando, verdad? No está creciendo, no está siendo lleno, ¿verdad? No se está renovando. Eso, no se está renovando. Entonces es más nosotros, ¿verdad? Por eso, y de ahí viene una serie podríamos ramificar muchas cosas dentro de ahí, ¿no? En cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos. O sea, tiene una consecuencia tremenda, pues, en nosotros, ¿no? Entonces, regresando al versículo, por eso Pablo, él reconoce la importancia que nosotros podamos orar por las personas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso tendría que ser nuestra oración. Esta debe ser nuestra oración para con aquellos que aún no han sido fortalecidos, uno, en la fe, que aún están frágiles y que están creciendo en su vida espiritual, es quienes necesitan ser fortalecidos en un ser interior, en su espíritu, en donde la fe se arraiga y les permite obrar conforme a lo que Dios ha designado en cada uno de ellos.
He ahí la importancia de que nosotros podamos orar de esas maneras, ¿verdad? Que el Señor pueda hablar a sus vidas, que su fe pueda crecer primeramente. Amén. Continuamos con el inciso B, hermano Rodrigo. Sí, inciso B dice, la fortaleza en el hombre interior. Dice, en esta oración el apóstol Pablo nos presentó a Dios como la fuente de las riquezas espirituales y cuyo propósito es fortalecer, por medio de su Espíritu Santo, a la criatura que es el objeto de su cuidado. Aquí, el elemento riqueza es el término paulino utilizado para descubrir la gracia. Describir la gracia, el favor no merecido que proviene de Dios. Juan Wesley le presentó el elemento riqueza en su gloria de la siguiente manera: la inmensa llanura de su gloria, sabiduría, poder y misericordia. Dice, no olvidemos que el versículo 16 nos dice que esa fortaleza viene con poder, y lo cual solo es posible a causa de la misma naturaleza. Dice, el fortalecimiento espiritual no es un asunto abstracto, es la experiencia de una crisis que ocurre en el momento dado en la vida de la persona, pero que continúa mientras se mantenga la relación vital con el dador de la vida. Dicha experiencia se refleja en la vida diaria de aquellos que la han experimentado. Esto nos hace recordar las palabras de Jesucristo: yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Vamos a la Biblia, Juan 15:5. De lo que hablaba usted, hermano. Vamos a la Biblia, Juan 15:5 para Juan 15:5. Para que no nos... ¿No es lo que acabamos de leer ahí? No lo acabamos de leer, lo tocamos nada más por encimita, pero vamos a la Biblia, Juan 15:5. Y el título de la palabra dice: Jesús, la vid verdadera. Ajá. Y en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdad? Sí. Interesante. Bueno, ¿algún comentario, hermano Elvis? Pues sí, ¿verdad? O sea, cuando... Habla de la fortaleza en el hombre interior. La fortaleza del hombre interior, ¿verdad? O sea, si lo que está diciendo aquí Pablo es, ¿verdad? Poniendo como ejemplo al Señor Jesucristo, ¿verdad? De que es imposible de que podamos crecer, que podamos tener esa fortaleza, ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Si no nos renovamos, como dijo usted, si no permanecemos, ¿verdad? Es importante el que podamos permanecer y podamos seguir teniendo ese crecimiento, porque como dice en el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Separados del Señor, nada podemos hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como pretender que una fruta crezca, se desarrolle y se madure separada del árbol, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? No es posible que cortemos un fruto recién convertido en fruto, se puede decir, valga la redundancia, ¿verdad? Un fruto pequeñito y que pretendamos que ese fruto pueda llegar a tener su desarrollo completo, ¿verdad? Pleno, separado del árbol, ¿verdad? Es imposible. Uh-huh. Imposible, y definitivamente el ser humano no podemos nosotros no podemos encontrar o hallar o crecer o añadir, nos dice el Señor, ¿verdad? Una pulgada a nosotros uh-huh. mismos, y eso se puede aplicar también espiritualmente, ¿verdad? No uh-huh. podemos, o sea, es imposible. Tenemos que estar pegados, tenemos que estar constantes en la oración. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? De lo que dice el apóstol Pablo, de que él ha disfrutado de eso, lo ha experimentado y lo quiere compartir, como dice usted. Quiere que otros lo compartan, quiere que otros lo puedan experimentar también. Ahora, una de las cosas es la emoción, ¿verdad, hermano? Una de las cosas es la emoción y otra es la relación, ¿verdad? Porque muchas veces han venido personas a mí, me dicen, ¿sabes qué? Me siento así. Y yo les digo, mira, hermano, Dios le dijo a
a Josué, yo iré contigo a donde quiera que vayas. Y le dijo, no voy a estar contigo, si te sientes triste, no voy a estar ahí. Si te sientes caído, no voy a estar ahí. Y le dijo, yo voy a ir a donde tú quieras que vayas, independiente de cómo tú te sientas. Muchas veces nosotros relacionamos la presencia de Dios con una emoción, con un sentir, ¿verdad? Con una, ¿cómo se podría decir? Pues sí, una emoción. Una emoción. Sí. Entonces... un estado de ánimo. Un estado de ánimo, así es, y Dios está con nosotros. Amén. Y como dice el hermano, ¿verdad? En las enseñanzas estas que ha dado últimamente, ¿verdad? Dice, del yugo, ¿verdad? Dice, cargar mi yugo que es liviano, dice, ¿verdad? Ligero y fácil. Ligero y fácil de cargar, exactamente. Entonces, cuando nos sentimos nosotros tristes, podemos acudir a Él, ¿verdad? Y Él está cargando nuestro yugo y nosotros nomás vamos a estar a un lado de Él. Y Él nos va a dirigir. Así es. A fortalecer. A fortalecer, así es. Sí. Amén. Pues hablando de la fortaleza interior del hombre, muchos de nosotros hablábamos hace rato de la fortaleza, ¿verdad? De cuando alguien pierde un ser querido y que se siente mal, ¿verdad? Y necesitamos fortaleza. Y muchos de nosotros necesitamos fortaleza, dice, más aún cuando estamos experimentando dolor, crisis o pandemias como la que estamos viviendo en este momento. No es fácil saber, dice, cuando mi cuerpo está débil o enfermo espiritualmente. Requiere discernimiento espiritual y disciplina. El discernimiento espiritual, dice, nos ayuda a darnos cuenta cómo es mi condición ante Dios. Y la disciplina nos ayuda porque vivimos en un mundo caído, materialista, que es que nos aleja del amor de Dios. Es por eso que Jesús les decía a sus discípulos, Mateo 26, 41, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Estaba a punto de ir a la cruz. Dice, pero ¿quién nos da la fortaleza? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo lo sabía y lo experimentaba todos los días. Él experimentó, quizás no sabemos, ¿verdad?, si experimentó lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, pero él experimentó muchas cosas. Estaba leyendo parte de algunas cartas de Paulinas y donde narra, donde fue apedreado, donde fue arrastrado, fue casi dejado por muerto. Sí. Entonces, experimentó muchas cosas, pero ¿saben qué experimentó? Lo más bonito que experimentó, que dice que el amor de Dios nunca se separó de él. Y eso es lo que él trataba de transmitir a los efesios, y hasta la fecha se lo transmite a ustedes, él me lo transmite a mí. El amor de Dios es vivo, el amor de Dios es lo que necesitamos, del que necesitamos ser llenos. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, decía, y lo experimentaba todos los días porque él pedía fortaleza para él y luego pedía la fortaleza para los efesios. Es por eso que esta oración lleva una palabra de esperanza, la última oración de la que estamos hablando. Para todo aquel que se sienta débil o que sienta desmayarse o que esté a punto de tirar, decimos en México, a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Pablo miraba algo en los efesios, es por eso que no cesaba en las oraciones para ellos. Pablo confiaba primeramente en que Dios confesaría sus oraciones y luego en que los efesios también recordaran cuánto Dios los amaba. Amén. Amén. O sea, y esto está escrito aquí, vamos a la palabra, primera de Juan 5:14, vamos a la palabra, primera de Juan 5:14. Porque se nos olvida, hermano. Se nos olvida cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a la palabra. Primera de Juan 5:14. Es de los últimos libros. Ajá. Primera de Juan 5:14. Léalo, hermano, si ya lo encontró. Yo soy más lento. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Amén. ¿Y qué estaba pidiendo Pablo? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Amén. ¿Pero qué estaba orando Pablo? ¿Estaba orando algo para él? ¿Estaba orando algo para los efesios? Estaba pidiendo para los efesios, ¿verdad? Fortaleza. Dice, fortalécelos en esta lucha que tienen. ¿Cuántas de las veces nos hemos encontrado nosotros en luchas, hermano? Interesante, hermano, lo que está diciendo usted ahorita, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando vemos otras denominaciones o nuestros hermanos
católicos, ¿verdad? En vez de orar por ellos, que Dios les dé ese espíritu de conocimiento, de revelación, lo que hacemos en muchas ocasiones es criticar, ¿verdad? A señalar. Y creo que es importante, que es lo que Pablo estaba haciendo aquí, porque es lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? De que ellos estaban influenciados por otras ideas, otras filosofías, ¿verdad? Entonces, si lo llevamos a la práctica hoy en día, en nuestros días cotidianos, es lo que deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Por nuestros hermanos de otras denominaciones, el poder pedirle a Dios, ¿verdad? Que Dios dé un espíritu de revelación a todos ellos. Entonces nuestra pregunta sería, ¿cómo están siendo nuestras oraciones? Sí. ¿Hacia quién se están dirigiendo nuestra oración, mi hermano, mi hermana, o aquel hermano que nos escucha atrás de la pantalla? ¿Cómo está orando usted? Porque eso es lo que Pablo, ¿verdad? estaba tratando de transmitir a los efesios. Lo que dice el hermano tiene mucha razón. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación? Que nuestra mente está desviada por completo hacia otras cosas, el trabajo, hacia la familia, hacia los deportes, inclusive, como dijo usted, hasta la mascota. Entonces, es que el amor nos controla, hermano. Necesitamos, pero no el amor de Cristo. Por eso el amor a las cosas. Estamos controlados por el amor, ¿qué? Se dijo filial. Sí, así es. Y no el amor ágape, que es el amor de Cristo. ¿verdad? Así es. Interesante. Pero vamos a continuar porque ya casi va a ser hora. Y si no, no vamos a terminar ni la primera parte. Sí. Vamos a ir al inciso C, hermano Elvis. Léanos inciso C, por favor. Una segunda obra de gracia. Aquí vamos a ir a ver a la segunda obra de gracia y nos falta, y no hemos tocado la primera, ¿verdad? Pero ahí vamos a descubrirla. No hemos tocado la primera obra de gracia. No hemos hablado, ¿verdad? Pero ya sabemos las dos obras de gracia, ¿verdad? Una segunda obra de gracia. Amén. En el inciso C, una segunda obra de gracia. En esta oración, tal parece que Pablo también pidió la segunda obra de gracia para que el corazón del creyente sea limpiado y fortalecido completamente. Es en esta crisis cuando la lucha interna de ese corazón, que está dividido entre su lealtad al Padre y a este mundo caído, cesa, y el hombre interior comienza a deleitarse en Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Romanos 7:22. Esta experiencia o crisis impacta la totalidad de la persona en sus aspectos espiritual, mental, emocional y moral. Este fortalecimiento es el que nos permite proyectarnos hacia el futuro con confianza. Nos capacita para vivir vidas victoriosas, es decir, una vida en la que podemos vencer las cadenas y los temores que atan y que paralizan al ser humano, y así ser verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Así es. Amén. ¿Algún comentario, hermano? No, estamos ahí, porque sí, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Romanos 7:22. No, hermano, yo estoy bien así. Ok, hermano Elvis. Una segunda obra de gracia. Entonces, la segunda obra de gracia yo creo que es cuando nosotros empezamos ya a asimilar, ¿verdad? A deleitarnos, dice. La segunda obra de gracia, hermano, es la santificación. La santificación. Ok. Dice, entendemos como segunda obra de gracia a la santificación. Dice, y es necesario para poder llevar una vida agradable a Dios. Una vida que le agrade a Dios es una vida santa y sin mancha, sin pecado. Pero ¿cómo lo logramos? Con la ayuda del Espíritu otra vez. Porque el mundo, el enemigo, el gobernador de este mundo, lo que quiere que usted y yo pequemos, que nos separemos, que nos alejemos del amor de Dios, que cometamos delitos, para volver a estar, lo que decíamos en otras clases anteriores, hace 2-3 clases también, lo comentábamos, Romanos 6:23, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que el enemigo ha querido, es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Por lo que a Dios
Pero lo que le agrada a Dios es que usted y yo no nos rindamos a Él. Lo que Dios quiere es que nos rindamos a Él en cuerpo y alma, que nos renovemos, lo que hablábamos hace rato, que renovemos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos, ¿qué? 12:1. ¿Ah? Okay. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros renovemos nuestro entendimiento, que nos fortalezcamos en el Espíritu, que oremos por nuestros hermanos, por nuestra familia, por aquellos, que alcancemos a aquel perdido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que trataba Pablo de hacer con los efesios? Rescatarlos, salvarlos, ¿verdad? Ajá. Traerlos otra vez al redil. O sea, es como la oveja perdida que dejó las 99 y se quedó una perdida. Por esa una perdida, Pablo estaba rescatando la vida de Éfeso, ¿verdad? ¿Algún comentario final, hermano? Porque casi estamos terminando. Pienso, cuando estamos hablando ahí en Romanos 7:22, ¿no? Dice que Él se deleita, ¿cómo dice? Lo interior, ¿no? Esto me recuerda cuando el salmista dice en el Salmo 119, versículos del 15 y el 16, ¿no? Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, él está diciendo, porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? Ahí viene otra pregunta que podemos hacer al texto, ¿no? En la ley de Dios. Ahora, estábamos hablando que alimenta nuestro espíritu. La palabra. La palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, hey, mi conciencia necesita ser limpiada. Usted está hablando de la segunda obra de gracia. ¿Qué ora Jesucristo por los discípulos? Cuando él ora en Juan capítulo 17, él ora, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hay una intencionalidad. Pablo está haciendo eco, ¿no? Será eco del salmista, estará haciendo eco de aún de lo que el Señor Jesucristo habla. Entonces, es tan importante que nosotros podamos reconocer la obra de gracia, ¿no? Porque la palabra de Dios actúa, la palabra de Dios hace algo maravilloso en nosotros. Entonces, Pablo está diciendo, hey, voy a meditar porque es un principio para mi vida. Es un buen principio el que en su mente y en su corazón debería ser con sentimiento, ¿verdad? Es ahí donde el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? En nuestro ser interior. Entonces, si nosotros no meditamos, aquí viene otra vez la importancia de leer la Biblia. Aquí viene la importancia de que nosotros podamos deleitarnos en ella. Si nosotros no nos estamos deleitando, entonces ¿en qué nos estamos deleitando? ¿En nuestra carne o en nuestro espíritu? Entonces, Pablo está hablando, o sea, en otras palabras, lo que Pablo está pidiendo, ¿verdad? Por los creyentes, eso es algo maravilloso. Eso es algo que, wow, por eso necesitamos, ¿verdad? El libro nos está llevando a reconocer por aquellas cosas que realmente nosotros necesitamos orar, aquellas cosas que realmente son necesarias para la vida del creyente y del que todavía no ha aceptado al Señor. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos pensar, ¿me estoy deleitando yo en las promesas? Sí, pero también me estoy deleitando en los preceptos de Dios, en lo que Él ha establecido, en lo que me purifica, en lo que me santifica. Somos templo, dice la palabra, del Espíritu Santo. O sea, somos el envase, ¿verdad? Que lleva al hombre interior. Pero es limpio. ¿Cómo? ¿Cómo se limpia? Santificándolo. Correcto, a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Pablo se deleita. Estamos deleitándonos nosotros en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, oremos por eso ya también. Ya nomás para terminar y tocamos la segunda obra de gracia. Pero recordemos que Pablo ya había tocado la primera obra de gracia. Ya los efesios ya habían sido salvos, que es la primera obra de gracia. Entonces, ¿qué faltaba? Como decía el pastor, faltaba que fueran limpios, que fueran puros otra vez. ¿Por qué? Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos hemos sido salvados, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos llegado al conocimiento de la verdad, conocemos de la palabra, leemos, estudiamos, damos clases de escuela dominical, y aunque no demos clases de escuela dominical, venimos cada domingo aquí, pero toda la semana
El mundo nos atrae, el mundo nos atrapa. Entonces necesitamos purificarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos ser apartados para la obra, Para un propósito, para la amén. obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, si no hay algo más que agregar, creo que por el día de hoy estamos concluyendo con la primera parte. Vamos a orar para terminar, Amén. para cerrar el capítulo. Así es. Hermano, ¿nos despide en Sí. oración? Claro que sí. Bueno, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre eterno, Padre celestial, Sí, Señor. a ti te honramos y a ti te glorificamos, Señor Amén. mío. Gracias te damos por este momento, por este tiempo, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor mío, que a través de esta palabra, Señor, nuestros corazones y nuestro ser interior, Señor, sea refortalecido, Padre Santísimo, para llegar, Señor, a donde el apóstol Pablo estaba hablando, Señor, a la plenitud, Señor, la plenitud en ti, Señor, Padre Amén. eterno. Gloria a Dios. Sabemos que esa oración de Pablo, Señor Padre Santo, lleva como resultado, Señor Padre Santísimo, el poder llegar, Señor, a tener la plenitud en ti, Padre eterno. Sí, Te sí. pedimos, Señor, esta tarde por todos aquellos, Señor, que están escuchando o que escucharon este mensaje, Señor, que al igual que nosotros, Señor, sean sus vidas edificadas, sean sus vidas, Señor, regocijadas en tu palabra, Padre eterno, y te pido que los bendigas, que los guíes en su camino, Padre eterno, y que si esa sed, Señor, espiritual que tenían, Señor, que haya sido saciada, Señor, a través de tu palabra y tu enseñanza. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Quedamos despedidos, hermanos. Nos vemos bendiga, hermanos. próximamente el sábado, primeramente Dios, y mañana en el servicio a las 7:30, allá afuera, en lo fresco. Bendiciones.